buenas noticias, resucitó. Resucitó. Y ese es el cambio que hace todo en esta vida para nosotros. Si tenemos fe en la resurrección, mira, nuestras vidas ahora van a ser firmes y fuertes en nuestro Dios. De aquí aprendemos 7 puntos que quise compartir con ustedes. El primero de los puntos: Dios te ama. Dios te ama. Hay una claridad desde que Dios creó la humanidad, Adán y Eva, todo lo dispuso con amor. El corazón de Dios es amor. Dios te ama, y aunque nosotros hayamos pecado, Dios te ama, Dios nos ama. Que esa parte nunca se borre del corazón de nosotros. Por más de que estemos aporreados, lejos, vueltos nada, como dicen, siempre recordemos: Dios te ama. Amén. Anótalo en tu corazón. Segundo punto: el pecado trae separación y muerte. Y esto habla de que cuando pecamos nos separamos de Dios, y eso trae muerte, porque separarse de Dios es la muerte. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. El Señor les había advertido que no comieran del árbol prohibido, del fruto prohibido. Ellos sabían que morirían porque Dios se lo había dicho, pero apenas probaron el fruto prohibido, se dieron cuenta de que algo había cambiado. Se dieron cuenta de que habían pecado. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y huyeron cuando escucharon la voz de Dios. Tremendo. El pecado trae separación, y a partir de ahí toda la humanidad está en pecado. Todos nosotros, porque no existe nadie que no haya pecado. No existe nadie que no haya violado alguno de los 10 mandamientos. Y la palabra de Dios dice que cuando uno viola uno solo, ya, con eso ya es pecador, está destituido. ¿Quién no ha mentido? Ya, con eso. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? Así sea algo pequeñito, así sea una fotocopia de algo y dice que es de él, así sea comprar algo robado. ¿Quién no ha engañado? ¿Quién no ha cometido adulterio con los ojos mirando a una mujer para desearla, o a un hombre? Cualquiera, siempre. Entonces está dicho, el pecado entonces trae separación y muerte. Así que con eso en mente, todos estamos muertos delante de Dios. Todos hemos pecado, no tenemos salvación. La muerte es nuestra condenación. Pero miremos el punto 3. Primero, Dios ama. Segundo, el pecado trae condenación y muerte. 3. Jesús es el camino de reconciliación con Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 3 versículo 3. Estas son palabras que dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo era uno de los principales fariseos que llegó a él de noche. ¿Y sabe qué le dijo Nicodemo antes de que le respondiera a Jesús? Le dijo: oye, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer todos estos milagros que tú haces si Dios no está con él. O sea, para Nicodemo era evidente, este Señor Jesús definitivamente tiene poder. Mire cómo sana enfermos, cómo los ciegos ven, cómo los cojos andan, cómo resucita muertos. Es impresionante. O sea, él reconoció: Jesús es enviado por Dios. Y eso fue lo que le dijo. Entonces mira lo que le responde el Señor Jesucristo. Ok, ya usted sabe que soy enviado de Dios. Mira lo que le responde, versículo 3. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí Jesucristo le estaba diciendo: mira, ok, ya te admiras porque yo puedo hacer todo eso. Te voy a dar un secreto. Si quieres tú ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, estoy parafraseando lo que dijo Jesús, no puedes entrar al reino de Dios. Wow, ¿cómo así? O sea, hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Sí, sí, porque todos, como lo vimos ahorita, todos son pecadores, todos somos pecadores. Hay que nacer de nuevo sin pecado. Así que si muchos de nosotros y en internet piensan que no, que yo cuando muera voy a ir al cielo porque yo no he hecho mal, porque
tal vez no he matado, tal vez no he cometido semejantes cosas. No es así. Si no nacemos de nuevo, si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Y entonces es una realidad. Nicodemo le dijo: pero eso es imposible, volver al vientre de la madre y nacer de nuevo. Mira las palabras de Jesús en Juan 3:5. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso de nacer de agua y del Espíritu? Nacer de agua quiere decir arrepentirse. Arrepiéntete de todos tus pecados, de todos tus errores. Ese es el primer paso para nacer de nuevo. Señor, soy pecador, confieso que he pecado, muchas veces sabiendo y otras veces en ignorancia. Si tú lo reconoces, hay un paso. Pero el segundo, nacer de agua y del Espíritu. Nacer del Espíritu es volver a tener vida espiritual. Rápidamente, algo que aprendí en teología: el ser humano es tripartito. ¿Tripartito qué quiere decir? Que está constituido por cuerpo, alma y espíritu. La mayoría en el mundo habla de cuerpo y alma, pero nosotros también tenemos espíritu, y el espíritu es el que nos permite comunicarnos con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo la muerte espiritual. Por lo tanto, todos nosotros nacíamos con cuerpo y con alma, pero espiritualmente muertos. Por ello el Señor Jesús le dijo: hay que nacer de nuevo espiritualmente, nacer del Espíritu. ¿Y cómo se nace del Espíritu? Solo hay un camino: creyendo en Jesucristo como el Señor y Salvador. Cuando tú crees en Jesús, cuando tú confiesas que Jesús es tu Señor, ahí mismo nace ese Espíritu, renace el Espíritu de ti, y entonces ya puedes hablar con Dios. En eso consiste el nacer de nuevo. Así que definitivamente, para poder entrar al reino de Dios, hay que nacer de nuevo. El cuarto punto, entonces, ¿cuál es la solución? Ya lo acabamos de ver. La solución es creer en Jesús. Entonces el evangelista lo dice en Juan 3, del 16 al 18. Estas son palabras de Jesús. Este es el versículo clave del evangelio que abarca toda la humanidad. Este es casi que el ABC de nosotros los cristianos. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabes a qué se refiere con amar al mundo? No amar este mundo que es mentira, engaño, vanidad, robo, apariencia, etcétera. No, amar todas las personas del mundo. Porque de tal manera amó Dios a esas personas, a la humanidad, que dio a su Hijo único. ¿A quién? A Jesucristo. Para que todo aquel, aquí está la clave, para que todo aquel que cree en Él, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí entonces está diciendo la palabra de Dios: Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo el que crea en Jesús no se pierda, porque están condenados a la perdición, sino que tenga vida eterna, que renazca su espíritu y que tenga vida con Jesús por toda la eternidad. Eso es lo que está diciendo esa palabra. Ese es el centro del mensaje nuestro. Todos los creyentes debemos saber que es creyendo en Jesús que tenemos vida eterna. No depende de obras, no depende de que yo regale todo, no depende de que yo entregue mi vida, no depende de que yo haga o deje de hacer. La salvación solamente es por fe en Jesús. Ese es el punto clave que tenemos que saber. De nada te sirve decir: sí, yo creo en Jesús, como uno pregunta a muchos, pero dicen que creen en Jesús, pero no le creen a Jesús, no le obedecen lo que dice Jesús. El diablo también cree en Jesús. Sí, claro, él sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿le cree a Jesús? No, ahí sí ya no. Y todas las personas que dicen: sí, yo creo que Jesús estuvo en la tierra y todo, no es esa clase de fe la que está diciendo ahí. Es la clase de fe de creerle a Jesús. Lo que tú digas es para mí lo que yo debo obedecer. Y cuando uno, ¿cómo se demuestra que alguien cree en Jesús? Obedeciendo la palabra de Dios. Ahí está el punto clave. Tú crees en Jesús, lo obedeces. Le obedeces que ama a tus enemigos, que sirve a los demás, que es generoso,
que ayuda, que da la mano, que brilla, que sea sal en esta tierra, y todo lo que la Biblia nos enseña. Quien obedece la palabra de Dios es quien le cree a Jesús, y por lo tanto es quien es salvo. Amén. Creo que esta verdad es importante tenerla. Veamos el versículo 17 a continuación de este que acabamos de leer. Sigue diciendo la Biblia: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que nuestro Padre Celestial envió a Jesús para dar salvación. Lo envió como un cordero para morir por nosotros. Pero no siempre será así. Llegará el momento en el cual termine todo, y ya vendrá Jesús como un león para juzgar. Ahí ya no va a ser un cordero manso, sino juzgar. ¿Creyó o no creyó en Jesús? ¿No creyó? Muerte eterna. ¿Creyó? Tienes vida eterna. Versículo 18: el que cree en Él no es condenado, no es juzgado. Sencillo, si tú crees en Jesús, listos, ya no, nadie te va a juzgar. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Así que el punto es bien sencillo: creer o no creer. Como dicen en inglés, to be or not to be. ¿Estamos o no estamos? ¿Creemos en Jesús? ¿Le creemos a Jesús? ¿Obedecemos a Jesús y su palabra, o no lo hacemos? Si lo haces, eres salvo. Si no lo haces, no eres salvo. Con base en esto que hemos visto acá, podemos tener una primera enseñanza. Enseñanza 1: el pecado del hombre trajo la muerte espiritual mediante la separación de Dios, a su vez condenación eterna. Sin embargo, Dios señaló el camino de redención, o sea, la manera para rescate, para ser reconciliados con el Padre y volver a tener vida eterna a su lado, a través de creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Esa es la clave. No demores tu decisión, pues quizás mañana sea demasiado tarde. Cree en Jesús. Y esta parte final yo sé que es dura, pero ¿cuántas personas han partido a la eternidad en lo que llevamos corrido del año 2025? ¿Cuántas personas han partido? ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántos de ellos pensaron si hubiera creído en Jesús? No, es que no, eran jóvenes, tenían todavía futuro. No, esto todavía no. No lo aplaces. En algún momento tu vida puede ser cortada de esta tierra. Tremendo. Veamos el punto número 5. ¿Qué ocurre en el mundo espiritual al creer en Jesús? ¿Qué es lo que pasa espiritualmente cuando nosotros creemos en Jesús? ¿Sabes qué pasa? Hay un intercambio. Es un intercambio. Estoy hablando espiritualmente. ¿Qué tipo de intercambio ocurre cuando tú crees en Jesús? Mira, primero, si tú crees en Jesús, ¿sabes qué va a pasar? Tus pecados, todas esas maldades, todo lo que hiciste, pensamientos, todo eso, esos pecados, cuando tú crees en Jesús, pasan a ser imputados en Jesucristo. Jesucristo los recibe, todos esos pecados. ¿Por qué? Bueno, espiritualmente hablando, dice Dios, y esta es una ley justa: el que peca debe morir. ¿Está claro? Creo que todo el mundo lo sabe. El que peca debe morir. Listos. Todo el mundo pecó, todo el mundo debe morir. Señor, ¿hay alguna manera para que el que peca no muera? Sí. Si hay alguien que no haya pecado y muere por esa persona, ya listo, queda libre de pecado. Así, correcto. Ay, puede ser mi papá, mi hermano. No, porque es otro pecador. Tiene que ser alguien que no haya pecado. ¿Quién es el único que no ha pecado? Jesús. Por lo tanto, solo Jesús puede estar a cambio de cada uno de nosotros. Si tú crees en Jesús, los pecados tuyos pasan a Jesús. Y eso fue lo que pasó en la cruz. Jesús recibiendo el pecado de cada uno de nosotros. Así que estoy hablando de un intercambio espiritual. Yo creo en Jesús, así que le entrego todos mis pecados. Pero ¿qué ocurre también? Que también Jesús resucitó. Él sufrió todo el castigo que merecían nuestros pecados y resucitó. Cuando resucita, entonces ¿qué pasa? Somos declarados justos.
¿En serio? Como si nunca hubiéramos pecado. ¿En serio? Bueno, ese es el intercambio. Eso es lo que ocurre a nivel espiritual por solo creer en Jesucristo. Ahora nosotros somos nuevas criaturas. Ahora somos justos. Ahora somos santos. Santos es separados. Ahora, eso no quiere decir que no cometamos pecado siempre, porque caí esta vez. Pero lo que sí quiere decir es que estamos siendo perfeccionados, cada vez mejores. ¿Sabes? Yo ya no hago lo mismo que hacía 10, 15, 20 años. No, Dios me ha ido perfeccionando cada vez menos. Igual muchos de los que creemos en Jesucristo no son lo mismo de hace 3 meses, de hace 6 meses, de hace un año, porque Dios te ha ido perfeccionando. Entonces, eso es lo que ocurre en el mundo espiritual cuando creemos en Jesús. Mira lo que dice Romanos 4:25. Dice, hablando de Jesús, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones, o sea, por causa de nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Él resucitó para que tú y yo fuéramos declarados justos. Veamos el punto número 6. Y entonces, ¿qué sigue en el camino? ¿Qué hay de aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Sabes? Cuando Jesucristo resucitó, los apóstoles tuvieron un privilegio que pocos tienen. Primero, imagínate, estuvieron con Jesús 3 años. Lo vieron vivo. Qué chévere, qué rico. Después vieron cuando fue crucificado, cuando murió, cuando fue sepultado. Y quizás no, hasta ahí llegó el fin, todas las cosas terminaron ahí. Pero no, vieron también que resucitó. ¿Saben cuánto tiempo estuvo Jesús resucitado entre ellos? 40 días. 40 días, sí, más de un mes. Un mes en el cual lo vieron comer, tomar, hablar, lo tocaron, los abrazaba. Oye, pero no parece que hubiera muerto. 40 días resucitado. Estuvo con ellos. ¿Se imaginan el corazón de ellos? Pues eso fue lo que pasó. Vieron al tiempo a alguien que había estado vivo, que murió y que resucitó. ¿Saben? Después de que vieron todo eso, los apóstoles nunca más volvieron a ser los mismos. Nunca más volvieron a dudar. Entendieron por fe. ¿Se acuerdan que les hablaba pero estos apóstoles, qué fe la que tenían? Pues después de eso, nunca más volvieron a dudar de Jesús. Dijeron, sí lo vimos morir, pero también lo vimos resucitado. Y eso los llenó de fuerza, y eso los llenó de fe, eso los llenó de convicción, a tal punto que estuvieron dispuestos a morir por Jesús. Y la historia revela que muchos de ellos fueron muertos en cruz, otros fueron decapitados, amén. Todos, porque la fe que tenían era inquebrantable. Yo vi a Jesús resucitado, yo también voy a resucitar. Que ese sea el sentir nuestro. Eso es lo que pasó en la vida de todos ellos, y eso es lo que pasa en mi vida. Yo creo que Jesús resucitó. Yo creo que Jesús está sentado a la diestra del Padre, y yo por eso tengo la confianza, y nada ni nadie me va a hacer dudar. El enemigo, el mundo, quiere decir todo termina acá. No todo termina acá. Cuando yo muera, voy a abrir mis ojos a la eternidad y voy a estar con Jesús. Que ese sea el sentir de cada uno de ustedes. No importa lo que pasemos en esta tierra. Quizás muchos dicen, no, pero es que nunca voy a conseguir esto, o plata, o no, esta enfermedad me tiene muy fuerte, o mi vida familiar, lo que sea. No te importe, no te preocupes. Estamos de paso en esta tierra. Esto es transitorio. Lo que sí va a ser eterno es cuando pasemos a la eternidad. Eso sí va a ser bien diferente. ¿Qué va a pasar con nosotros? Eso es lo que tenemos que mirar. Así que con estas palabras de fe, convéncete, la vida no termina aquí. La vida comienza cuando pasamos a la eternidad. Amén. Muy bien. Dice el versículo 11 de Hechos capítulo 1. Esta parte es cuando estaban los apóstoles reunidos y ya Jesús iba a partir hacia el cielo. Había estado con ellos 40 días, había comido,
disfrutado, bebido, los había abrazado, les había hablado, etcétera. Ya llegó ese día, el día 40º, y entonces Jesús comenzó a subir al cielo. ¿Se imaginan el espectáculo tan tremendo? Y una nube lo cubrió. Y entonces unos ángeles se aparecieron y le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces, sea porque nosotros muramos, o sea porque ocurre el rapto, vamos a estar con Jesús en el cielo. Amén. Esa es nuestra convicción y siempre tenemos que tenerlo claro. No te preocupes, pase lo que pase en esta vida, en esta tierra, yo voy a estar con mi Jesús en el cielo. Y el punto 7, para cerrar: el turno es tuyo. Esto es pasajero, ya les dije, en esta tierra estamos de paso. 10, 20, 30, 50, 80 años, lo que Dios determine, pero todos vamos a partir. Ya no hay personas que hayan nacido en el año 1900 en este año, en el 2025, o si habrá, serán contados. 125 años, no, ya no debe haber, porque va a ser una realidad. Todos vamos a morir, todos vamos a partir. Pero entonces lo que sí tiene que ser claro es a dónde vamos a pasar nuestra eternidad: con Dios en el cielo o en el infierno. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Ya lo vimos, creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 10 al 12. Está hablando de Jesús. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. ¿Viste? Todos los judíos lo rechazaron, los romanos tampoco. Versículo 11: a lo suyo vino a esta tierra, vino por nosotros, y los suyos no lo recibieron. Versículo 12: pero, y este pero es para ti, pero a todos los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Es decir, si tú crees en Jesucristo, eres hijo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, tienes asegurada tu eternidad con el Dios Todopoderoso. Amén. Un aplauso al que vive, porque Él lo merece, porque Él es digno de toda adoración. Damos gracias a Dios. Muy bien, con base en esto podemos ya sacar la segunda enseñanza. Mira, la resurrección de Jesús es el gran acontecimiento de Dios para la humanidad. Demostrado, el pecado nos separó de Dios eternamente, pero por su gran amor nos permitió volver a disfrutar de vida eterna creyendo en Jesús como nuestro Señor. La resurrección mostró a todos que hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Jesús resucitó y se fue al cielo. Cuando muramos, vamos a resucitar. Hay vida después de la muerte, y que Él está esperando por ti. Cree en Jesús. Qué lindo que es nuestro Señor. Así que para ti es este mensaje hoy. Para ti que me estás escuchando, quizás en internet sea la primera vez que escuches este mensaje. No esperes que el tiempo pase. Quizás no sabemos cuándo vamos a partir a la eternidad. Ahora es el momento. Ahora es el tiempo para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, le pidamos perdón a Dios y entremos a gozar de la vida eterna cuando partemos a la eternidad. Si los que están aquí no han hecho esta oración, mira, vamos a hacer una oración, se le conoce como la oración de fe. Mediante esta oración, lo que nosotros hacemos es declararle al Señor Jesús que somos pecadores, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que le pedimos que nos perdone de todos nuestros pecados, que creemos en Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, que lo declaramos como el único y suficiente Salvador, y le pedimos que nos bendiga en esta tierra, que nos guarde, que nos acompañe y que podamos mantenernos firmes a su lado. Amén. En eso consiste la oración de fe. Así que si tú quieres, iglesia, si desean repetirla, hagamos esta oración
y renovemos nuestra fe en nuestro Dios. Y repitamos, pero hazlo de corazón, no por repetir, sino que salga de lo profundo de tu corazón, porque con la boca se cree para salvación. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos creer y confesar con nuestra boca para ser salvos. Oremos, digámosle entonces: Señor Jesús, en esta hora me presento delante de ti porque soy pecador. Te confieso que he pecado, que he fallado de muchas maneras, muchas veces sin darme cuenta por ignorancia. Y te quiero pedir perdón, me arrepiento de mis pecados. Te pido que borres todas mis faltas. Yo creo en Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Yo creo que Jesús vino a esta tierra y murió en la cruz para darme vida y vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Señor, que de ahora en adelante yo pueda seguirte a ti, obedecerte a ti, hacer tu voluntad, porque tú eres el Dios de mi vida. Ayúdame a que todos los días pueda leer tu palabra, todos los días esté contigo orando y comunicándome contigo. Que tu presencia, Espíritu Santo, me guarde y que pueda en adelante ser un vencedor en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Si has hecho esta oración por primera vez, te felicito. En adelante eres hijo de Dios. La palabra de Dios así lo declara. Y ya para cerrar, medita esta semana. Piensa en estas palabras. Mira, la muerte de Jesús permitió traer al mundo el perdón de pecado al que cree en Él. Y su resurrección trajo la esperanza de encontrarnos con Él cuando partamos de esta tierra para vivir a su lado eternamente. Así que es a través de la muerte de Jesús y el creer en Él que tú y yo tenemos vida y vida eterna. Amén.